Llegó el Día Internacional de la Mujer, otro 8 de marzo, ahora en esta edición 2025, y las exigencias de las mujeres en el país y en el mundo prácticamente siguen siendo las mismas. Seguridad, paz, salud, educación, es decir, todos los derechos laborales, todos los derechos en general que se cumplan para ellas. Igualdad de circunstancia, piso parejo en la cuestión política, en todo, en todos los aspectos. En esta ocasión, en esta edición del Trago Amargo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a platicar con alguien que ha tenido la bandera a favor de la lucha de los derechos de la mujer como nadie aquí en Hermosillo y en Sonora. Cassandra López Manzano, que ha tenido en varias oportunidades aquí acompañamiento de nosotros en Número Uno Noticias con diferentes temas relacionados con la violencia de género. Vamos a platicar cómo estamos la situación aquí en Hermosillo, cómo es la realidad que viven las mujeres en estos momentos, las áreas de oportunidad y que lo que falta también por hacer tanto de autoridades como de nosotros mismos, porque la violencia viene incluso desde los hogares. Bienvenidos a esta edición especial por el Día Internacional de la Mujer, un día que no se celebra, hay que escuchar lo que nos dicen las mujeres. Y para hablar precisamente del 8M, del Día Internacional de la Mujer y cómo llegamos a esta fecha en este 2025, tengo el gusto de estar con Cassandra López Manzano. Ya la conoce usted, ha estado en varias oportunidades con nosotros en entrevista en radio, en televisión también le hemos tenido algunas oportunidades. Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo y presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer. Cassandra, qué gusto saludarte en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, Edgar. Muy contenta por la invitación y feliz pues también de estar con ustedes aquí. Exacto, y en un día tan importante y con esto que creo que es muy importante abrir la conversación, Cassandra, ¿no? En este tema, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se va a llevar a cabo este fin de semana, hay muchos movimientos, actividades, acciones a realizar. ¿Cómo llegamos, Cassandra? Y hablando un poquito ya de forma de reflexión, ¿cómo llegamos a esta fecha, este 8 de marzo del 2025? Bueno, primero que nada, muchas romper con el mito, ¿no? A veces en el desconocimiento felicitamos a las mujeres porque Justo. pensamos que es Ujú, nuestro día como un día de festejo. ujú. Pues más que de festejo es un día de conmemoración, de reconocer la lucha de muchas mujeres. Ya las libertades y los privilegios que nosotras tenemos en la actualidad han sido en base a la lucha de muchísimas mujeres que han logrado que las mujeres podamos votar, que podamos ser votadas, que haya espacios garantizados en el espacio público, en la vida pública a través de la paridad, de nuestra participación en las empresas, el tema de la maternidad, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces esas libertades no han sido en automático, Ujú. porque hace 50 años la vida no era así. Me sorprende pensar que las mujeres antes no podían tener una cuenta en el banco. Qué impresión, O sea, yo ¿no? digo, ¿cómo no es posible que no puedas Ujú, tener una cuenta en el banco? Pues por lo tanto no tenías ahorros, ujú. no accedías a un crédito, no un crédito hipotecario, no tenías tu casa. Entonces ya cuando vamos a casos de violencia, que pues los dueños de los bienes inmuebles eran los esposos y también eran quienes agredían, pues qué complicado a dónde te vas. Entonces Claro. es toda una cadena que nos ha llevado a ver las luchas y ese reconocimiento, ¿no? De las mujeres. Y ahorita que haces mención a eso, Cassandra, de que una mujer antes no podía tener una tarjeta de crédito, o no podía depositar el dinero en una cuenta de ella directamente, no podía votar, muchas cosas que ya se fueron avanzando en el camino. Pero hablando de la actualidad, la realidad, todavía hay hogares, hay casas que se mantienen todavía, no sé si con esa idea o mentalidad machista, pero sí algo cercano a ello, ¿no? Así es, nos puede parecer como imposible. Yo también fui esa persona que decía, ¿cómo ahorita ¿Cómo? en la actualidad, en estos años, todavía hay personas que son machistas? Porque también los hombres lo son, Ujú, pero también hay mujeres que podemos reforzar esas ideas, ¿no? Es un tema cultural y eso es bien importante entenderlo, porque de ahí viene. ujú. Decimos, ¿cómo hay violencia en pleno 2025? Bueno, hemos crecido en una cultura y la cultura es bien difícil de cambiar porque es una costumbre. Yo le digo, ¿por qué pensamos que el azul es de los niños y el rosa de las niñas? Y si los pregunto, yo doy pláticas también referente a este tema para concientizar y me dicen, pues no sé, pues porque siempre lo hemos hecho. Esa es la respuesta para en lo que estamos involucrados ahorita. Ujú. Siempre hemos visto a las mujeres en los espacios privados, dentro del hogar, siendo mamás, y a los hombres en el espacio público, conquistando el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la vida ha cambiado, pero todavía tenemos retos dentro de las empresas. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, vemos que las mujeres ya están trabajando. Ujú. Hay un estudio muy interesante del Instituto Mexicano de Competitividad y habla de esto, que ocupamos alrededor del 43% de las plantillas laborales, pero las mesas directivas, las direcciones generales, las gerencias, pues no estamos tan presentes ahí. O sea, si Ujú. vemos una mesa
de puras personas en el sector en el área directiva, Ujú, veríamos solamente una ocupada por una mujer. Entonces, el tema es, estamos, pero todavía nos falta todavía un trecho importante. ujú, En el hogar también yo creo que es el espacio donde se notan más las desigualdades porque hablamos, y eso es bien interesante, de dos trabajos, ¿no? El remunerado ujú. y el no remunerado. El remunerado es el divertido porque cumples una jornada de Jornada tiempo, laboral, se ajá. te paga un sueldo por ello y el dinero pues nos da dos cosas, nos da libertad y nos da independencia, chance y te reconocen, estás en el bono o en el empleado del mes, Ujú, pero hay otro trabajo que no es tan divertido, que no se paga por lo general, que es el no remunerado, que es el tema del cuidar la casa, de hacer las vueltas, de cuidar a hijos e hijas, toda esa serie de actividades que están detrás de, ¿no? Entonces, las mujeres lo que pasa ahorita es que están cumpliendo dos jornadas, ujú, la remunerada y la no remunerada, que es la más absorbente y que es prácticamente 24 horas del día, ¿no? Entonces, ujú. el reconocimiento de esto que existe es parte de estas fechas, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer, saber que todavía, pues ya estamos en el espacio del empresarial o activamente, activamente en la parte económica, Ujú, pero en la casa nos están dividiendo igual las actividades. Y ojo, no es que los hombres sean esclavos de las mujeres, porque ujú. a veces pensamos eso, ¿no? La gente dice. Y no, la idea es que sea una división igual. Tú barres, yo trapeo, tú cocinas, yo lavo trastes, tú los llevaste a los niños, yo los recojo. Sí. Ese es más bien a lo que queremos llegar. Sí, yo siempre soy de la idea de que las parejas tienen que ser parejos, ¿no? O sea, hacer Exacto, el así de trabajo, la sencillo. cuestión laboral, la cuestión de todo, al final de cuentas, igual de derechos, igual de obligaciones para los dos, ¿no? Parejos, siento yo, mi punto de vista. Sí, y ahí creo que para poderlo, que todas las personas vamos a entenderlo, Ujú, nuestro punto de partida siempre va a ser la igualdad. Y ujú. la igualdad es que todas las personas gocemos de los mismos derechos y oportunidades Sí, como personas. Porque pensar que nomás existimos mujeres y hombres, pues estamos dejando de fuera, por ejemplo, la parte de la comunidad LGBT. Si pensáramos que exacto. nomás somos dos tipos de personas en el mundo, es una gran mentira. Entonces, el valorarnos y respetarnos como personas, Ujú, si hacemos eso, todo lo demás está ganado. Ya respetamos a las personas con discapacidad, respetaríamos a la niñez, a ujú. los adultos mayores, a las mujeres, a los hombres, a cualquier persona. Entonces yo creo que ese es el objetivo final de toda esta lucha. Sí, completamente. Cassandra, yo, fíjate, ahorita reflexionado todo lo que nos estás comentando, todavía es increíble, hablando de cuestiones de las mujeres en el trabajo, la brecha laboral existente, además de la cuestión de puestos, de que sean puestos directivos, que son pocas las mujeres todavía que están en empresas y en lo que es ya el servicio público, tomando decisiones, el tema de los sueldos, de los salarios, es decir, todavía no me cabe la idea de por qué si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, mismas horas, mismo esfuerzo, etcétera, a la mujer le pagan menos. Y nos llegan todavía mensajes a través de redes sociales de que ocurre todavía aquí en Sonora y en México. Es que todavía existe, por eso digo, a veces parece increíble Qué decir, o impresión. cómo hay personas que golpean a las mujeres. O sea, y Sí, pueden ser tu exacto. amigo, ¿eh? O sea, a veces no lo vemos porque ocurren dentro del hogar o en lugares donde no se ve en lo público, Ujú, pero todavía hay muchísimas mujeres en cuanto a llamadas, por ejemplo, por violencia familiar. sí, En el 2024 fueron 15.952 llamadas por este delito, porque ojo, es un delito es la delito, violencia familiar, ¿no? A veces claro, diríamos, hay un delito es robar, pero es tan delito robar como maltratar a alguien dentro de tu núcleo familiar. completamente. Y es un problema muy grande, porque además se repite. O sea, si tus hijos lo vivieron, pues tus hijos muy probablemente lo van a replicar cuando ellos tengan su propia familia. Entonces, por eso dicen, es un cuento nunca acabar. Pues sí, si Ujú, no ponemos un alto, ¿no? Si no ujú. rompemos esos patrones dentro de nuestras propias familias. Ujú. Ahí, por ejemplo, y es algo que te reconocemos siempre, Cassandra, las oportunidades que hemos tenido de platicar contigo, has estado tú, pues, encabezando esfuerzos, programas, acciones, siempre con esta bandera de apoyar a las mujeres y esta causa en específico de cero violencia a las mujeres. Eh, y me encanta, por ejemplo, que esa oportunidad que has tenido de poder platicar con las mujeres desde edad tempranas, o sea, tuviste la posibilidad o has tenido la posibilidad de platicar en escuelas con estudiantes de secundaria, de preparatoria, que a lo mejor no se daban cuenta que estaban viendo problemas de violencia en el noviazgo, porque no únicamente es violencia física, hay muchos tipos de violencia que ya nos los podrás platicar, pero eso, o sea, cómo desde edades tempranas ya están las mujeres siendo violentadas, ¿no? Así es, y tenerlo bien
bien claro, ¿no? Cuando vamos a secundarias o a prepas, o incluso universidades también, Sí, el comprender que un noviazgo violento va a ser un matrimonio violento. O sea, no es justo. una varita mágica decir es que, porque a veces tenemos incluso ese mito, es que cuando se case, él va a cambiar, porque se va a Ajá. sentir más comprometido y ya pues un anillo y viviendo juntos se pone peor. O sea, porque empiezan más fricciones, más problemas, y luego dicen, bueno, es que cuando tengamos hijos se va a comprometer porque ahora va a ser papá y va a estar mejor y se va a portar de una manera más positiva. No es cierto, también viene a empeorar la situación. Entonces, identificarlo desde edades tempranas, o sea, y no permitirlo, el Mm, pedir ayuda, identificarlo. Incluso en la secundaria sí me llamó mucho la atención que yo pensaba principalmente que el tema era la violencia en el noviazgo, o sea, entre ellos. ajá. Pero resulta que muchas de las jovencitas que se acercaron, también me tocaron, que platicaban, me pedían ayuda para sus mamás. Entonces dije, qué Okey. increíble que ellas ya logren reconocer que es violencia. Y me describían todo lo que vivían y decían, es que yo sé que algo está mal. Ujú. Y yo la veo triste, yo la veo que está deprimida y veo cómo que las cosas que le está diciendo, cómo le Guau. puedo ayudar. Entonces digo, creo yo que sí ya existe actualmente un cambio un poco de conciencia Ujú. entre las nuevas generaciones de respetar, no tener tantos prejuicios cargados como nosotros, yo creo, Sí, como sí, las sí. personas más adultas. Y qué padre que ellas estén ayudando ahora a sus mamás. Ellas son Qué esa bueno. fuente de ayuda o ese agente de cambio Ujú. dentro de sus núcleos familiares, pero es difícil romper con esos patrones porque hay un Sí. tema de normalización de la violencia. En medida que veamos algo que es normal o que ocurre frecuentemente, decimos, pues está bien, y yo siempre les pongo el ejemplo y me parece lo más sencillo de entender, les digo, ¿cuántas veces no vemos a personas estacionadas en un cajón azul para personas con discapacidad? Ujú. Y siempre la respuesta es, siempre yo veo a alguien que no tiene y que va y lo utiliza. Entonces le digo, ok, todo el mundo lo hace, eso pues lo vemos como algo normalizado, le digo, eso lo vuelve correcto. Ujú. Me dicen, no, pues está mal, digo, la violencia es lo Es mismo. igual. Oye, es que aquí en Sonora somos de carrilla pesada, es de cura, se lo digo de cariño, así nos llevamos. Y le digo, pues no, sigue estando mal por más frecuente que sea y por más normal que lo veamos, es Ujú. algo incorrecto y nuevamente, finalmente, pues es un delito. Sí, y fíjate que eso que has hecho, Cassandra, tú y todo tu equipo, obviamente que te han echado la mano con ello, todas las campañas, acciones, programas, creo que sí han permeado, ¿no? Ya tú a lo mejor tendrás más datos al respecto, pero por ejemplo nos llegó un caso hace unas semanas en donde una chica de secundaria era violentada por su maestro, o sea, era víctima de abuso sexual y también conductas acoso sexual por parte de su maestro, pero ella no se estaba dando cuenta o tenía miedo a decir lo que estaba pasando, esa realidad. Y resulta que una compañera de ella le dice, oye, yo escuché que eso está mal y hay un camino que seguir. Eso ayuda mucho todos los programas que están haciendo ustedes, ¿no? Exacto, generar esa concientización Sí, grupal o dentro de la sociedad ayuda y la plática va dirigida precisamente para quienes lo viven, pero también si tú no lo estás viviendo, ¿cuál es tu participación o tu injerencia en esos casos? Porque puede ser la hija que ayuda, puede ser ujú, la mamá que ves a tu hija que está viendo violencia, sí. puede ser la amiga, puede ser la hermana. Yo siempre me acuerdo de esa campaña, es muy viejita, ¿no? A Pero ver. cuéntaselo a quien más confianza le Sí, cómo tengas. no. Esa me tocó a mí. Sí, esa Esa me tocó a campaña, mí. Sí, pero sí. es muy cierto. Yo Ajá. digo, la violencia, se Sí, lo platicas a quien más confianza le tienes, claro. a tu compañera de la escuela, a tu mejor amiga. En los trabajos caen en temas de recursos humanos o al jefe directo, a la jefa directa. Entonces, a veces cuando recibimos esa información no sabemos qué hacer. Entonces digo, ten la información a la mano y tú puedes ser quien salve la vida a esa persona. Y viene hasta desde comentarios que podemos demostrar siendo una red de apoyo, Ujú, diciendo, y a mí me tocó ya con amigas decírselos, oye, si yo veo una relación violenta, les digo, recuerda que mi casa es tu casa y si en algún momento no te sientes cómoda, me marcas y yo paso por ti. O si en algún momento ujú. no te sientes segura en tal lugar, márcame, yo voy por ti. Entonces, eso puede parecer algo muy sencillo, muy simple, pero realmente para esa persona que lo está viendo es una puerta de salida de donde se puede sostener para salir de ese lugar. Oye, Cassandra, de todos los tipos de violencia existentes hacia las mujeres, ¿cuál es la más reiterada? ¿Cuál es la que ocupa el primer lugar? Y sobre todo que a lo mejor sí hay que prestarle mucha atención. ¿Y qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Ok, pues primero, ¿cuáles son los tipos de violencia? Ujú. Son psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Yo he dado más de 150 pláticas, no sé ya en cuánto va el número, Ajá, y siempre les pregunto, ¿cuál creen que es el más reportado? Para ver qué es lo que las personas piensan actualmente, y siempre la ujú. respuesta promedio es la violencia física. Física. ¿Por qué? Porque pues hemos en la publicidad, en los medios de comunicación o incluso nosotros pues lo que vemos es lo que existe. Si Ujú, vemos a alguien, yo digo aquí a este podcast con moretón, pues todos van a asumir que me golpearon y eso ajá. es fácil de ver. Pero les digo, imagínense que si yo tuviera un esposo que me gritara todos los días, me humillara, me descalificara,
ustedes no lo podrían ver a simple vista. Por eso pensamos y asociamos que la violencia más reportada es la física, porque es la que se ve, o incluso si vemos una imagen de mujer que vive violencia, viene moreteada o llorando, y no siempre se ven así. De hecho, respondiendo a la pregunta, la violencia más reportada es la violencia psicológica. Psicológica. Es alrededor del 70% de las llamadas, el tipo de violencia que más se reporta, la psicológica. ¿Esa cuál es? Digo, para que la gente vaya detectando. Cassandra. Ahí les paso un tip súper A importante. ver. ¿Cuál es la herramienta más útil para identificar o como un test que podemos hacer, un check o sea, un checklist? Ujú. Sería el violentómetro. Ok. Échenle una leída, lo podemos buscar en internet o en muchos lugares está públicamente. El violentómetro son 30 niveles de violencia. Ahí va del nivel más bajo, que Ujú. igual es violencia, al nivel más alto. El más bajo es bromas hirientes y concluye en asesinar a una persona, ¿no? Que en caso de las mujeres, por razón de género, hablaríamos de un feminicidio. La violencia psicológica son los primeros 14 niveles, vienen por colores, viene la parte amarilla, el color más claro, y luego va subiendo el tono del color en el violentómetro. Son bromas hirientes, chantajes, la ley del hielo, mentir, engañar, las amenazas. Ojo con las amenazas, son palabras que después se pueden convertir en acciones. Y hay feminicidios que se los dijeron, los agresores que le dijeron te voy a matar o si no te quedas conmigo no te quedas con nadie. Entonces, ahí vemos que una palabra que Ujú. pensamos como algo inofensivo, Sí. realmente luego se volvió una realidad. O te voy a Cumplieron la amenaza, pues, ¿no? Exacto. Ujú. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de cómo puede evolucionar la violencia, controlar o prohibir actividades. A veces lo vemos también como algo muy inofensivo. Es que a él no le gusta que yo salga con mis amigas, porque sí es Ujú. cierto, si son muy locas, pues no tendría por qué prohibirte verte con ellas, o es que no le gusta que vayamos con mi familia porque no le cae bien. El irte aislando de tus seres queridos, irte separando porque a quien agrede le conviene que te sientas sola y te Ujú. sientas muy, muy pequeña, con autoestima muy lastimado. Entonces, va a ser todo este chantaje emocional Ujú. para tenerte el autoestima muy mermado para que no tengas la fuerza para poder salir de ahí. Entonces, obviamente las groserías, los gritos, todo eso que es en palabras y también el tema emocional entra como violencia psicológica. Y yo les digo, sin minimizar ningún tipo de violencia, ¿no? Pero en Ujú. un golpe, por ejemplo, obviamente que duele, ¿no? Claro. Pero se te puede quitar en una semana el moretón. Pero Ujú. que todos los días te digan, no sirves para nada, eres una tonta, por eso nada te sale bien, nadie te quiere, si no te quedas conmigo, nadie te va a querer en la vida. Eso la gente se lo va creyendo, o sea, dilo tantas veces que suene a verdad. Ese es el Ujú. problema de la violencia psicológica. Y ya de ahí brincamos, que está en segundo lugar, a la violencia física. O sea, Ujú. ahí empezó con un grito, con una amenaza, se fue enojando más, me jaloneó el brazo, ahí entra la violencia Ujú. física, cachetadas, empujones, que te tiren con algún objeto y te golpeen en el cuerpo. Ujú. Mm, y ya la violencia económica y patrimonial, y al final está la sexual. En la económica hablamos del dinero. El dinero, claro que juega un papel importante. A veces todavía, ahorita hablamos de la brecha salarial. Hay mujeres que sus parejas no las dejan trabajar porque dicen que deben de estar en casa. Entonces, Cuidando a los niños. ajá, cuidando a No, los sí. niños. Entonces no les permiten tener un ingreso. Y en Ujú. medida, la verdad, es una realidad, quien tiene el control del dinero en la casa, tiene el control de muchas cosas y de Ujú. controlar a la otra persona. Digo, un niño no se va de tu casa porque ¿de qué va a vivir? Claro. Porque no tiene un ingreso, un niño o un adolescente. Entonces, cuando tú dependes económicamente de alguien, pues, y no tienes ahorros tampoco, ¿a dónde se supone que te vas? Si nunca has adquirido una casa, no tienes un carro en que irte porque el carro también es de él y no tienes red de apoyo. Entonces, sí, el decir sal de ahí, suena fácil, pero a la hora de enfrentarlo y de querer hacerlo resulta un poco complicado. Y no es en tono de desanimarlas, pero es Ajá. una realidad que es un reto salir de ahí. Ujú. Y ahí es en donde toma la importancia y relevancia las redes de apoyo, ¿no? Que puede haber desde las autoridades, Cassandra, como también de diferentes colectivos. Digo, porque una mujer a lo mejor sí me pongo valiente, me pongo recia y digo, hasta aquí llego. Termina, da el brinco hacia su vida libre y pues resulta que dice, caray, pues no tengo dinero, no tengo formas de salir adelante, pero sí las hay. Obviamente ahí es cuando se necesita que se abrace a esa mujer, ¿no? Así es, las redes de apoyo son sumamente importantes y somos todas y todos nosotros, porque ¿quién no conoce a una persona que ha vivido una situación de violencia? Exacto. ¿Qué papel jugamos ahí? También lo abordamos en las pláticas. Les digo, ¿qué hacemos si conocemos a alguien? Número uno, no juzgar. Ahí sí que escuchamos, pero no juzgamos. Ujú. Aplíquenlo también ahí porque luego decimos, hay muchas personas que se lo platican y lo dicen, ay, oye, pero ya tienes 10 años ahí, ¿ya para Ujú. qué te vas a salir? No las desanimemos. Oye, Ujú. pero si te denuncias, ¿de qué te va a servir? Oye, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, dejemos de cuestionar y más bien animemos y acompañemos a la persona. Otro, démosle opciones. Quizá Ujú. ella, como está tan bloqueada por todo lo que está viviendo, tú como amiga dile, oye, puedes marcar al 911, puedes marcar al 075, te acompaño al centro de justicia para poner tu denuncia, yo fui testigo, yo puedo ser tu testigo en tu denuncia, qué papeles necesitas, te doy raite, te cuido a tus niños para que vayas a terapia. Hay mil maneras de ser una red de apoyo y sobre todo
incluso a veces escuchar a la persona Ujú. sin estarla juzgando, eso es parte de ser una red de apoyo, porque hay familias que en lugar de ayudar juegan en contra. Por ejemplo, hay mamás que dicen, mijita, pues es la cruz que te tocó cargar, o le dicen a las divorciadas nadie las quiere. Entonces Ujú. imagínate de por sí que no sabes si salir y luego esa carga de que te hace quedarte ahí, Claro. pues resulta mucho más complicado salir de una situación de violencia. Oye, Cassandra, has dicho muchas veces la palabra familia. Ujú, Eh, pues es obviamente la base de todas las sociedades, ¿no? Es decir, una familia sólida, fuerte, unida, es importante para salir adelante en esta sociedad, en este mundo, pues a veces medio complicado y demás, pero eso es lo que creo y platicando también con especialistas, psicólogos y demás. Lamentablemente ahorita vivimos en una etapa en la vida en que las familias o están muy desintegradas o ya no son las familias unidas que a lo mejor antes eran, ¿no? Que decía, la familia de antes era mucho mejor porque no existían estos aparatos, no había a lo mejor la posibilidad de tener otro tipo de distractores y era tiempo de calidad con la familia. ¿Qué es lo que está pasando en las familias mexicanas, en las familias sonorenses de Hermosillo? No generalizo, pero sí algunas que tienen ese tipo de problemas. yo creo que el tema de la atención, creo yo, no, ahí sí Ajá. no tengo ningún dato que lo compruebe, pero creo yo la atención hacia los hijos e hijas, o sea, Ujú. ¿qué tanto estamos? Yo no tengo hijos e hijas, también yo no puedo opinar al Ajá. 100% porque yo no estoy en la situación, pero sí veo que falta quizá una conexión Ujú. con ellos y con ellas. Hemos salido a trabajar ese trabajo remunerado, pero ¿qué está pasando con ellos en casa? La escuela no les va a dar la educación al 100%, la Ujú. educación viene en gran parte del núcleo familiar, Ujú. incluso la violencia, por ejemplo, vemos que el número uno de la dinámica es todos contra todos. O Ujú. sea, donde participan los hijos, hijas, si viven las familias más amplias, donde a veces viven tíos, o la suegra, o la abuela, los mismos papás, las Ujú. exparejas. Y luego vemos violencia de hijos e hijas a papás y mamás. Y yo me acuerdo, me quedó muy grabada esa anécdota porque me tocó ir a una empresa a dar una plática y esa empresa tenía mucho personal de La Choya, que es una de las colonias que tiene mayor cantidad de llamadas al 911, Ujú. y era puro personal masculino. O sea, todo el reto completo, ¿no? Ahí. Ujú. Eh, y ya platicando, ya tuvieron la apertura para escuchar la charla y me dice uno de ellos, pues es que a uno lo tratan como uno los trató, Ujú. nomás que ahora ellos son más fuertes y más grandes, dijo, esa es la gran diferencia, ahora es diferente, Es ¿no? Porque ahora que distinto. ya soy más adulto, casi adulto mayor, pues ahora sí me pesa. Ujú. Dijo, pero es que, y dije, él lo entendió todo, Ujú. porque es tal cual, los hijos aprenden lo que han vivido en casa, eso es lo que nos parece normal y nos parece correcto. Entonces yo creo que tenemos un reto bien grande en Ujú. Hermosillo, en Sonora y en el país, con las familias, el cómo nos integramos, cómo los papás ejercen una paternidad. Sí. Porque, ojo, a veces también dentro de esa cultura machista pensamos que los hombres están ahí para proveer solamente. Ujú. E incluso pensamos que el que es buen papá es un extra, no es como el ticket dorado, o sea, provee y Ajá. además Sí. participa como papá, no lo Ajá. vemos como algo extraordinario, pues decimos, qué padre que él te ayuda tanto. Por eso Exacto. usamos esas expresiones que no están correctas, porque en realidad está ejerciendo su responsabilidad como papá. Entonces, ahora que las mujeres hemos salido a trabajar, pues tiene que haber más balance, que el papá también sea Ujú. papá realmente y la mamá también tenga tiempo para hacer esa parte de los cuidados dentro del hogar. Ujú. Cassandra, déjame me regreso un poquito atrás a lo que estabas comentando de que hay algunos dentro de lo que son las relaciones de pareja, el hombre como quiera hacer menos o que quiera hacer menos a la mujer, regresándole al hogar, que incluso echándole culpas o responsabilidades que no son de ellas. Y es que me acordé de un libro, a lo mejor ya lo leíste, de La chica del tren, en donde hace referencia a a una pareja tóxica, ¿no? En ese sentido de un hombre que le echa la culpa, responsabilidades de que toma, de que no tiene trabajo que se merece, todo por haberse casado con ella y al final de cuentas es algo que la está envolviendo poco a poco psicológicamente, le está haciendo una violencia terrible. Y me quedé pensando también en las actuales parejas, pero también desde noviazgos. Ahorita que se hace el tema de mención de la violencia psicológica, es evidente que eso es prácticamente lo que vemos todos los días, ¿no? Y es, en ocasiones no se da cuenta la persona que lo está viviendo, ¿no? Así es, por lo general quien lo vive es el último en darse El cuenta, último. porque muchas veces somos muy duros y duras para juzgar, pues decimos, a mí nunca, yo no jamás me dejaría. Y yo he escuchado Ujú. personas que lo han dicho, yo jamás dejaría que mi pareja me tratara así hasta que les tocó estar ahí. Ajá. Porque dicen, incluso a víctimas que ya están, que pasaron ya toda esa situación, dicen, es que incluso si puedes alcanzar a ver esas, ahora que le dicen red flags, ¿no? El red O flag. las, así o los Sí. momentos así para darte cuenta que estás en peligro. Pero y si no te parecen lo suficientemente graves como para irte de ahí. Y Ujú. justo tiene mucha razón, porque ese es el problema, porque dices, yo por un grito yo no me voy a ir. O Ujú. bueno, sí se enojó, pero tuvo un mal día. Entonces empezamos a justificar Ujú. y decimos, bueno, no, incluso, y lo digo, una amiga mía dijo, yo no voy a cambiar un mal día por un buen año.
Y digo, pero el problema con la violencia es que un mal día luego se vuelven 2 malos días, Exacto. una mala semana, un mal mes, y pues hasta que termina una mala vida. O sea, la violencia tiene esa característica, siempre va en aumento y lo Ujú. que permitimos se repite. O sea, si yo una vez permití que alguien me gritara, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Me va a volver a gritar mañana, pasado o en una semana. Si alguien me golpeó, te va a volver a golpear. Esa es la ecuación para el tema de la violencia. Entonces, por eso siempre las campañas, programas, siempre tienen esa insistencia en, desde la primera señal, o pide ayuda, o háblalo, o platícalo con otra persona, o ve con alguna autoridad, porque el final de ello es subir en la escala como el violentómetro. Así, si vamos viendo, vamos aumentando el nivel de violencia, ¿no? Pero sí, la violencia psicológica yo creo que es lo que más ocurre dentro de nuestra sociedad actualmente. Sí, y los narcisistas. Ok, ese es todo un tema. Son temas, Sí. eso digo porque también lo platicamos con un psicólogo y también nos hizo obviamente un concepto muy fuerte de que es una de las conductas que afecta mucho y que es sinónimo también de violencia dentro de los noviazgos y también de las propias parejas ya en general, ¿no? Así es. Ahora creo que he escuchado, durante yo los 2 últimos años he escuchado mucho este término, Sí, pero finalmente yo lo asocio a mi trabajo, y digo, eso es una manera de violentar a otra persona. exacto. Y también siento que ahora escucho más frecuentemente el tema de, es que él lo vivió cuando era chiquito, como Ujú. al modo de justificación. Es que Justificarlo. él lo aprendió porque su papá era así también con su mamá, Ujú, o él veía eso dentro de su familia, y digo, claro, pues de algún lado lo tuvo que haber aprendido, a mí me ujú. parece lógico que lo haya vivido en su infancia, pero eso no nos da ningún derecho a andar maltratando a otras personas o decir, ay, pues ni modo, lo voy a aguantar así porque él lo vivió, pobrecito. Pues no, No. somos adultos o adultas responsables, nos Ujú, toca buscar terapia psicológica, ayuda espiritual si quieren, un ujú. tema psiquiátrico, si hay necesidad de tomar algún tipo de medicamento ya recetado, busquemos ayuda, nadie tiene, yo digo, esa frase alguna vez la escuché, me hizo mucho sentido, decía, una pareja feliz son 2 personas felices que se reunieron, así, o sea, Exacto. cada quien tiene que trabajar lo que le falta o lo que ha vivido, algún trauma, para poder llegar a vivir con una pareja en paz y que sea un lugar seguro, porque nuestra pareja debería ser eso, un lugar seguro a donde regresar siempre. Tristemente, en nuestra ciudad y en nuestro país, pues es para muchas personas es el lugar donde más corren peligro. Ujú. Cassandra, pues estamos ya casi llegando al final, se nos ha ido Bien rapidísimo rápido. contigo, obviamente platicando al respecto. Y sí me gustaría que nos comentaras, sobre todo a lo mejor en estos momentos hay gente que estaba navegando en YouTube o la gente que nos sigue desde hace rato el trago amargo y está en estos momentos aquí escuchándote y dice, se está identificando en algunos de los escenarios que nos has marcado y dices, yo estoy viviendo esto, mi pareja hace esto, o bien yo no quiero llegar a eso. ¿Cuál es el camino que le recomiendas sobre todo en este caso, a las mujeres que nos están escuchando desde jóvenes, adolescentes, hasta ya personas que ya están de adultas llevando su vida en esta sociedad? ¿Qué les dirías a ellas en el marco de este día? Primero, que no están solas, que se puede salir de ahí, por más complicado que parezca, por más que te sientas en el centro de la espiral que dices, no hallo de dónde poder salir, siempre hay una manera de salir, y en el caso particular de las autoridades, pues yo les daría como algunas opciones. Ujú, Pueden marcar a la línea de emergencias 911 que está disponible 24 horas, está la atención obviamente de la policía que acude al lugar donde están, pero también hay psicólogas que pueden atender vía telefónica. Me ha tocado mujeres que marcan a las 3 de la mañana porque es la hora que el esposo está dormido y pueden marcar para pedir información. Excelente, cuando a ustedes se les acomode. Está el 075, es del ayuntamiento. Ahí hay psicólogas que dan terapia gratuita. La verdad es que ir a terapia ahorita es un privilegio, es un servicio caro. ujú. Entonces, ahí es completamente gratis para las Padrísimo, mujeres. qué bien. Hay abogadas. Luego también con el tema de los abogados me toca escuchar historias del terror donde les roban el dinero y como en la falta de conocimiento se las transean. Bueno, una serie de cosas. Ujú, Entonces, yo digo, mejor ve con abogadas que te garantizan que saben ujú, y que te van a acompañar. Entonces, ahí hay abogadas completamente gratuitas en el 075, y hay talleres grupales para mujeres. Y bien importante, y que es un tema que tenemos, que solamente una de cada 10 llamadas de violencia familiar se convierten en denuncia, ir a denunciar ante el Ministerio Público. No le dejemos de lado, que no nos dé flojera. ujú. Yo sé que a veces, pues por amenazas, por miedo, por falta de confianza en las autoridades, por falta de información, lo que sea, no se hace eso, pero necesitamos ir ante el Ministerio Público, y en el caso particular de Hermosillo está el Centro de Justicia para las Mujeres. Ujú. Y si no, si eres un hombre que quiere denunciar o una mujer que le queda más cerca de otro lugar, pues la Fiscalía General de Justicia. Ve y pon tu denuncia, porque ahí es cuando va a iniciar todo un proceso de investigación y luego va a concluir en una sanción para la persona agresora. Ujú. Y buscar una red de apoyo, pueden ser nuestras amigas, pueden ser tu familia, pueden ser tus compañeros del trabajo también.
siempre va a haber alguien que te pueda acompañar y te pueda ayudar y sobre todo que te crea en lo que estás viviendo en ese momento. Qué importante todo lo que acaba de mencionar Cassandra, sobre todo todas las formas y para que vean que hay muchas vías para poder realizar este acompañamiento que realizan tanto autoridades como también desde la sociedad civil, en la cual obviamente Cassandra ha estado impulsando desde hace mucho tiempo también esta agenda en apoyo a las mujeres. Cassandra, qué gusto realmente el coincidir en esta oportunidad aquí a través de El Trago Amargo y sobre todo en el marco de este Día Internacional de la Mujer que se celebra y se conmemora este fin de semana, más que celebrar, se conmemora este fin de semana, pues escuchar lo que nos tienen que decir las mujeres, que creo que es muy importante el no hacer oídos sordos a las demandas, exigencias de derechos, de igualdad y de respeto hacia su propia integridad y sobre todo no más violencia, que es lo que queremos todos en esta sociedad, que sea una sociedad en paz y más justa para las mujeres. Cassandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Un placer como siempre. Igualmente, gracias a Cassandra López Manzano. Nosotros despedimos en esta transmisión del Trago Amargo, ya lo sabe, ahí suscríbase a lo que es el canal de Bura Multimedia, píquele a la campanita, ya lo hizo Cassandra, Sí. así que sea como Cassandra, Sí. también igual que todos ustedes. Tengan un excelente día, nos vemos en la siguiente.